ejemplar además. Estamos a 4 días de 42 años de la democracia. Vamos a cerrar con una reflexión suya sobre esta fecha, si quiere. La estamos pisando, la estamos despreciando, la estamos subestimando y, como en el caso de la AFA, perdón por el vínculo, no estamos diciendo nada sobre las cosas que no soportamos. Gracias, Ernesto, que tengas buen fin de semana, nuestro cariño y, por supuesto, reconocidos por el tiempo que nos brindó esta mañana. Ha sido un placer. Muchas gracias. Chao. Hasta pronto. Que le vaya bien. Gracias. Nuestro amigo Cherkis Vialo, que lamentablemente en la noche de ayer nos enteramos finalmente de su fallecimiento a los 85 años, después de tener esta enfermedad que lo tuvo a mal traer el año pasado. Creo que es se está hablando mucho de él, creo que todos estamos diciendo más o menos lo mismo en los medios, un tipo de una cultura muy importante, uno de esos viejos periodistas de antes, ¿no? De un vocabulario exquisito, de una forma de pensar muy profunda, de un tipo pedagogo, ¿no? Cómo hablaba, cómo enseñaba, y además formó a una importante cantidad de generaciones de periodistas. Es una pérdida lamentable, pero bueno, lamentablemente la vida es así, ¿no? Sí. Ernesto Cherkis Vialo fue... Nosotros, Dayana recuerda, hasta incluso allá por el 2021 lo llamamos en su momento, cuando estábamos con la radio en otro lugar. Siempre accedió cuando lo llamamos, y la verdad que era interminable. Eso se lo dije una vuelta, se lo dijimos, era un hombre inacabable. Incluso estaba ahora, no sé en qué lugar habrá quedado ese trabajo, estaba terminando un libro. Ah, sí. Estaba terminando un libro con las anécdotas que nunca contó, porque producto de haberse enfermado gravemente, se creyó con derecho habilitado a hacerlas públicas. Veremos en qué termina. La verdad que es un problema frente al periodismo que hay hoy día, que se pierdan las referencias morales. Sí. O sea, decir las cosas como se llaman es algo concreto. Es difícil incluso, esto que escuchábamos recién, este fragmento, fue en diciembre del 2025, uno de los últimos programas del año pasado nuestros, y preguntarle a alguien cómo veía la democracia 42 años después y que el tipo se despache, sin elipse, sin eufemismo, sin cortapisa, exactamente como era. Seguramente lo vamos a escuchar algunas veces este año. Nosotros tenemos una memoria casi fotográfica de las notas que hacemos, ya van varias cientos en los demás. Estamos a 3 días de 50 años del golpe de Estado del 76, que fue un desastre. Tenemos mucho material para el día de hoy sobre eso, que lo vamos a empezar a ir poniendo ahora. Dayana va a hacer un trabajo, la estamos volviendo, no sé si loca, pero la estamos explotando por sobre lo razonable. Ya el sábado pasado fue increíble. Este sábado no es menor, tenemos también unos 30 cortes de audio de diferentes cosas y demás. Y si todo sale bien, hoy vamos a conversar con cuatro personas para que reflexionemos entre todos, 50 años después de este golpe, dónde estuvimos, dónde estamos y hacia dónde pensamos que va a derivar todo esto. Hace 2 años nosotros usamos este audio, lo vamos a volver a poner en este momento. Miren, el 24 de marzo, la noche, cuando se llevan con un helicóptero a la presidenta constitucional de la Argentina, Isabel Martínez de Perón, desde la terraza de la Casa de Gobierno, y le dice, ella se da cuenta que no va para Olivos, le dice, no, está secuestrada, estamos a cargo. Y se escuchó este comunicado en todas las radios y canales de televisión del país. Está transmitiendo LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82 TV, Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina. Se pone en conocimiento de la población que las operaciones de control militar
en todo el territorio nacional se desarrollan conforme a los planes previstos. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Qué apellidos y nombres, ¿no? De terror, de lo peor de la historia del mundo, ¿no? Sí. Macera. Así empezó el periodo más tremendo de la historia nacional, por lo menos que se pueda recordar desde los tiempos posteriores a la organización nacional. Quizás en las luchas de la organización nacional previas, las guerras civiles, unitarios, federales y demás, hubo periodos tremendos de la historia, pero me animaría a decir que de 1852, 1853 en adelante fue el momento más trágico. Y sí, porque más allá de los golpes de Estado anteriores, este fue de una violencia y de una criminalidad exacerbada, ¿no? No vista antes. Y arrancó con un consenso importante de sectores de la población. La semana pasada conversábamos con el ex diputado Rafael Pascual, justamente por el esfuerzo que hacía la oposición, incluso por salvar la institucionalidad en la figura del doctor Ricardo Balbín. Nadie quiso escuchar, la sociedad naturalizó rápidamente, dejó de ver lo que no quería ver, se escondió, se inventaron frases por algo habrá sido, cuando te enterabas que alguno no estaba más. Sí, sí, claro, no meterse, ¿no? Por haber sido, yo no estoy metido en nada, sigo mi vida, ¿no? Se hablaba de enfrentamientos y lo que aparecían eran cadáveres enfardados flotando en el riachuelo o en la costa del mar argentino, y eran personas que las tiraban al mar desde aviones atadas con alambre, previo a haberles encajado un anestésico. Pasó de todo, íbamos a ir recorriendo esa cuestión y fundamentalmente alegrarnos porque 7 años después de esa noche tan larga, la sociedad resolvió que nunca más eso iba a pasar y se dieron los pasos para que no ocurriera, por lo menos hasta el día de hoy. Tenemos democracias de baja intensidad, tenemos relativización de los preceptos constitucionales, tenemos a veces un descuido casi suicida por momentos acerca de las garantías y derechos individuales. Sí, la cotidianidad, los problemas cotidianos me parece que tapan un poco el bosque, ¿no? En general es parte de la lógica también de los gobiernos autoritarios. Poner cuando pueden distracción, el circo famoso de pan y circo, y cuando no, llevar a la sociedad a una lucha por la supervivencia, producto de la pauperización, de la recesión, de lo que fuera, que no queda tiempo. Si el día de una persona está ocupado desde la mañana a la tarde haciendo changas o con un trabajo precario y viendo cómo hace algo más para sostener su techo y su mesa con algo arriba de los platos, queda poco tiempo. Mira, la otra vez escuché un reportaje a Subán Córdoba, la encuestadora, ¿no? Y planteaba que en los momentos de cierto bienestar económico o por lo menos que la gente se siente un poquito mejor económicamente, las cuestiones, por ejemplo, de corrupción pasan a un segundo plano. Es como que, bueno, estoy bien económicamente, no me importa otra cosa. En cambio, como está pasando ahora, está subiendo la preocupación de la gente por la corrupción y paradójicamente la situación económica cada vez es peor, ¿no? Tiene mucho que ver esta cosa que tiene la gente de que si en lo material más o menos estoy zafando y lo demás pasa a un segundo plano, no me importa si hay una dictadura, ¿no?
no me importa si se roban algo. Pasó con el menemismo, que Menem terminó ganando 3 elecciones. En realidad el sostenimiento de los gobiernos cuando no son buenos es producto de fallas de la oferta de opositora, que es muy difícil en un país cuando se te arma un bloque hegemónico de medios y de empresas y de embajadas y un relato que no se sostiene, tienden a tener un poco de aire por un tiempo. La verdad que se están cayendo a pedazos, así que dependerá de la grandeza de cuántos argentinos de la clase dirigente de todos los sectores, empresariales, gremiales, financieros, obviamente políticos, estudiantiles, pongan por delante la idea del bien común, la idea de la patria. Esto parece una oquedad o parece una obviedad, pero no es ni hueco ni obvio. Llevamos demasiado tiempo donde los secundarios se impone por sobre lo principal. Por otro lado, estuvieron circulando en los medios encuestas que realizaron, inclusive hay una encuesta del CELS, de Amnesty, que reconoce que el 70% de la población destaca la democracia como la mejor forma de gobierno. Lamentablemente hay un 30% que está ahí diciendo no me importa, mientras que la cosa se solucione, esté bien económicamente, no me importa si hay democracia o no. Es producto, ocurre en todo el mundo, si no nos tenían volcado gobiernos de ultraderecha por Europa, ¿no? Y el sector que es más permeable a este discurso es entre los 18 y los 35 años, el sector más joven que, entiendo yo, no vivió la dictadura y se enteró de la dictadura por, no sé, las clases de historia en el colegio. No, lo que decís es verdad. Y hay que tomarlo como un punto donde anclar un análisis mínimo. Mi análisis mínimo dice lo siguiente: tienen razón, porque la democracia está dada, porque se piense como se piense, el pacto en relación a derechos humanos, a pasado, historia, está vigente. Lo vamos a ver en 3 días desde el Pucará de Tilcara hasta Ushuaia. No va a haber pueblo en la Argentina que no salga la gente por los 50 años del golpe a manifestarse a favor de la democracia, derechos humanos, libertades y demás. Pero también es absolutamente cierto que la última vez que pasó algo bueno desde la democracia por un periodo apreciable para la población fue hace 11 años. Sí, sí. Y coincide cronológicamente con las edades que vos señalás. Claro. Lo que vino con Macri no fue bueno, después vino Alberto, no fue bueno, pandemia de por medio que volvió loco a la mitad de la población. Entre paréntesis, ayer se cumplieron 6 años de que empezaba la estrategia de cuidados de la población. Y ahora tampoco es bueno. Ya en los 90, mirá a dónde me llevaste, le encargaron a Dante Caputo, que había sido canciller de la Argentina, un estudio sobre el apego de la democracia en América Latina, que había pasado muy cerca, muy pocos años atrás, todo el continente prácticamente había tenido dictaduras salvajes. Y ya en ese entonces un 40% de la población de América Latina no le preocupaba tanto el sistema de gobierno, sino la idea de bienestar y calidad de vida. Ustedes fíjense las peleas que ocurren en América Latina. Repartí 5 mangos más arriba de la mesa y terminaste con Lula preso, Correa fuera de Ecuador, resistencia, bueno, acá Cristina presa. Sí, intentos todo el tiempo de voltearlo a Petro en Colombia, ¿no? Sí, o a Claudia Sheinbaum en México, ataques vinculados directamente y a la vista desde Estados Unidos, porque no se cuadran a determinadas proyectos hegemónicos del norte hacia el continente. Por eso les digo que me parece a mí, Raúl, que hay que hacer un esfuerzo muy grande para, antes de discutir el contenido de un programa político con estos sectores, sobre todo con los jóvenes, hay que ponerlos a pensar de vuelta qué es lo que está bien y lo que está mal en la vida. Si querés nos vamos a Cherkis. No, claro, es mucho más profundo que para discutir en un programa de radio. Está bien o está mal que te cagues en el prójimo. ¿Sabés que ayer, ¿sabés que te iba a comentar eso? De todas estas cosas que circulan en las redes, ayer vi algo terrible. Un periodista de un medio
entrevista a una chica random, como se dice ahora, ¿no? De la calle, una chica que parecía de clase media, ¿no? Por el aspecto, por la ropa, etcétera. Y la chica le decía que ella había votado a Milei, que reconocía que la situación económica estaba muy mal, que había mucha pobreza, que los jubilados estaban muy mal, pero que ella lo iba a seguir apoyando porque ella no tiene ningún problema. Bueno, pero tiene que ver con una falla cuando se rompe el afecto social. Una chica de 22, 23 años, ¿no? La base de la construcción de una nación es un conjunto de hombres y mujeres en un territorio en búsqueda de un sentido común que después la filosofía, la ciencia política y demás fue estableciendo cuestiones como plantear que debe existir un afecto societatis, que es una cuestión de que la sociedad haya afecto. Eso se reemplazó la palabra por empatía, que nos conmueva lo que le pasa a otro, pero estamos hablando de un país donde se reputea a Ian Moche que tiene autismo porque, es un país que justifican que se le saque las pensiones a los discapacitados porque el 1% era trucho. Y el 99%, por eso. Por eso. Y que hay algunos que todavía justifican la reforma laboral diciendo, bueno, yo tuve una vez un empleado que me hizo un juicio y era trucho y qué sé yo y qué sé cuánto, ¿no? Me tocó a mí un caso en millones que no lo son. O la persona joven que plantea que se dieron jubilaciones a gente que no tenía aportes, que ni siquiera se detiene a pensar cómo hace una persona, una mujer, un hombre de 70 años, 72, 75 años para comer si no le entra un mango de algún costado. Además, más allá del tema de amas de casa, que gracias a Cristina se pudieron jubilar, no teniendo aportes, muchas de ellas, hay otro tema, el desconocimiento que hay de que mucha gente trabajó toda su vida, pero los empleadores no le hicieron los aportes. No, porque quebraron por lo que fuera, directamente porque los robaron. No, más del 40% de la población que trabaja lo hace negro, no está registrado, y eso es responsabilidad de los empleadores que este gobierno quiere defender a ultranza. Vamos a mirar un poquitito. Hay un segundo audio ahí, Dayana, que dice balance, dictadura. Ponelo mientras que ahora vamos a hacer un paralelo con Raúl. Gracias. Es un país arrasado. La deuda externa, que en 1975 sumaba menos de 8.000 millones de dólares, se multiplicó hasta superar los 45.000 millones. La industria argentina fue desmantelada. La mano de obra industrial cayó en un 40%. Cerca de 1,5 millones de personas perdieron sus fuentes de trabajo. Acudieron a las ollas populares, organizadas en barrios humildes y en pleno centro de las ciudades. 2,5 millones de habitantes, el 10% de la población, sobrevivieron hacinados en 600.000 viviendas inhabitables. La mortalidad infantil trepó en algunas provincias hasta el 258 por 1000. Tras 4 años de dictadura, los analfabetos sumaban 6.276.000. La deserción escolar alcanzó a más del 40% en provincias. Conscriptos inexpertos y desguarnecidos fueron condenados a muerte, invalidez o suicidio en la Guerra de las Malvinas. Jefes de tropa y sus amanuenses civiles se ensañaron con la cultura. Hubo quema de libros y se prohibieron autores como Freud, Prévert, García Lorca, Saint-Exupéry, Gorky o Vargas Llosa. Hombres de letras pagaron con el secuestro y la desaparición su militancia política. Son 8.900. La República Perdida, ¿no? La República Perdida 1, porque después hubo 2. Así que bueno. En este día que estamos memorando, recordando la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, estamos comunicados con el diputado por el socialismo, con quien tuvimos el gusto de charlar también durante 2025, Esteban Paulón. ¿Qué tal, Esteban? Raúl Barrera y Carlos Márquez, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Raúl? Carlos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Día. Bien. Mira, te llamamos para charlar sobre este tema del 24 de marzo, porque el día martes pasado yo tuve el gusto de participar como público, ¿no?, en una charla organizada por el Foro por una Nueva Democracia, donde vos fuiste uno de los oradores, uno de los expositores, y la verdad que nos resultó muy piola, muy interesante tu planteo de una persona que en ese momento eras un niño, y de cómo viste luego
el surgimiento de la democracia, el avance de la democracia. ¿Nos podés comentar brevemente un poco de esto que charlaste, que planteaste, mejor dicho, el martes pasado en el Congreso? Y bueno, un poco primero que una actividad muy interesante donde hubo personas que realmente fueron protagonistas tanto de la resistencia a la violencia de la dictadura genocida, al terrorismo de Estado, como de la recuperación de la democracia, ¿no? Estar junto a personas que desde la política, desde las instituciones y desde la justicia construyeron parte de este legado de memoria, verdad y justicia. Fue muy emocionante y pensaba yo qué decir, porque la verdad es que nací en dictadura en el año 78, pero me crié en democracia, porque mis primeros recuerdos de la infancia son de la democracia, no de la dictadura, son de ese acto de cierre de la campaña del año 83 de Alfonsín en el Monumento a la Bandera. Mi papá era radical, alfonsinista, y fuimos al monumento. Un recuerdo de la plaza en el 87, en Semana Santa, ¿no? Cuando salimos todos en todo el país a defender la democracia, y acá también el intendente en ese momento, Horacio Sandizaga, convocó a la plaza para defender la democracia, y allí fuimos. Y pensaba cuán importante fue para mí la memoria en términos de poder poner en la real dimensión lo que fue la dictadura y por qué es tan importante defender la democracia. Y lo decía porque no por una idea, de cuestión de nostalgia o de una mirada de pasado, sino porque claramente creo que a las nuevas generaciones, o a parte de las nuevas generaciones, les va quedando cada vez más lejos lo que pasó. Estamos hablando de que el martes se cumplen 50 años del golpe, y así como hay unas juventudes que tienen esta agenda de la memoria muy presente y que la trabajan, y vemos todavía cómo sigue el trabajo de los organismos, de madres, de abuelas, de hijos, de familiares, también hay una parte de la sociedad a la que esto le puede quedar un poco lejos, ¿sí? Cuando uno no tiene la memoria, el recuerdo y la dimensión de lo que fue ese horror, puede estar a las puertas de repetirlo, ¿no? Y nosotros tuvimos ese grito, que esa frase, que no es una frase vacía, que es una frase que tiene un contenido que le dimos desde la sociedad, que es el nunca más. Y el nunca más es justamente nunca más a ese horror, nunca más al terrorismo de Estado, nunca más a la violencia, a la desaparición, a la persecución. Y me parecía interesante poner en valor eso, ¿no? Y cómo hacemos, en el marco de un foro que está reflexionando sobre una fecha tan importante para Argentina, cómo hacemos para que esa memoria siga viva y sea de alguna manera una antorcha que vaya pasando de generación en generación. Más aún cuando muchos de los protagonistas de esos años nos van dejando, ¿no? Ayer a la tarde hicimos una obra de teatro y la presentación de una revista que fue censurada durante la dictadura en el Congreso de la Nación, en el anexo, con el marco de las actividades que estamos organizando por la Semana de la Memoria, y una obra de teatro basada en la Noche de los Lápices y hecha por chicos de 16, 17 años, ¿no? Y justamente ahí nos enteramos que había fallecido una de las madres. Sí. Nosotros acá en todas las provincias van falleciendo madres, abuelas, y bueno, uno dice, ¿cómo hacemos para que esa voz y esa historia sea transmitida y sea contada, para que a su vez luego vuelva a ser contada? Porque a veces uno tiene la sensación de que cuando se pierde el primer eslabón de la cadena, la generación que estuvo ahí directamente, se nos pierde un poquito la posibilidad de que las nuevas generaciones sientan que por qué es tan importante la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? En tiempos donde todavía hay cientos de juicios de la verdad en marcha, en tiempos donde estaba ayer también trabajando sobre un proyecto que vamos a presentar en la semana por la investigación de la Procuración de Investigaciones Administrativas, que concluía que ahí había hasta principios hasta finales del año pasado, 78 entes de las fuerzas de seguridad y militares que todavía no habían sido dados de baja del Estado, que conservaban el grado
militar o de agentes en retiro, obviamente, pero muchas veces el propio Estado los había retirado y no los había dado de baja. Entonces no había extinguido el vínculo con quienes tenían, en este caso, condenas firmes por delitos de lesa humanidad, ¿no? Y hubo un accionar de la Procuración y sobre esos 78 logró que 25, 26 fueran dados de baja del Estado y obviamente extinguir el vínculo, porque aparte así lo determinan nuestros compromisos, parte de la lógica pura, lo determinan nuestros compromisos legales nacionales y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿no? Y hay más de 50 sobre los cuales va a haber que seguir trabajando y va a haber que seguir empujando para que finalmente se produzcan esas bajas. Entonces, cuando vos empezás a ver cada uno de los aspectos de lo que pasó en estos 50 años, vemos cómo es importante la memoria por todo lo que todavía queda pendiente para avanzar en materia de la vigencia plena de la democracia y de los derechos humanos. Así es. Esteban, además de tu militancia específicamente partidaria política, vos sos un referente histórico de la lucha de los derechos de la colectividad, de la comunidad LGTB+. Para mí, por lo menos, quizás estoy equivocado, existe cierta invisibilidad de la represión particular que sufrió este colectivo durante la dictadura, de las narraciones de torturas muy fuertes con personas gay, etcétera. ¿Esto es así? ¿Vos cómo lo ves este tema? Sí, tal cual. Nosotros muchas veces usamos la consigna 30.400 o 30.600 detenidos desaparecidos como para visibilizar, no que efectivamente eran 400 o 600 más de los 30.000, sino para visibilizar que hay una parte de esos desaparecidos, detenidos durante la dictadura, para los cuales la visibilidad llegó mucho más tarde en la democracia. Y esto fue una decisión concreta de la CONADEP, ¿no? En la CONADEP había habido, cuando se hizo el informe del Nunca Más, por supuesto que uno valora y sin lugar a dudas sin ese informe no hubiésemos podido muchos no hubiésemos podido conocer, leer y saber de los horrores de la dictadura y poner en valor esa cifra, de construir esa cifra de los 30.000, que es una cifra que nos dice, nos habla de la dimensión de lo que fue dictadura y de la herida abierta que hay ahí todavía por muchos y muchas que no sabemos a dónde están, ¿no? Y cuyos restos no han sido encontrados y personas que no, bueno, que aún no conocemos qué fue de ellos, qué pasó con esas personas. Hubo un planteo en relación a si registrar o no especialmente algunos tipos de violencia. Uno de los tipos de violencia tenía que ver con las personas del colectivo LGBTIQ+. Todos los regímenes totalitarios y autoritarios tienen especial ensañamiento sobre las minorías, que obviamente el régimen militar apuntó claramente a militantes políticos, militantes sindicales, periodistas, todo lo que llamaba subversivos, dentro de los que se subvertían al orden que quería imponer el gobierno militar, que era el orden de Dios, patria y familia, y los valores occidentales. Todo lo que le suene parecido a tiempos más cercanos es mera coincidencia, no es mera coincidencia. Bueno, aparecía también obviamente la persecución a las personas desviadas, ¿no? A personas trans, personas gays, lesbianas. Hay documentación de muchos gays, lesbianas, trans que fueron detenidos, desaparecidos, otros fueron detenidos y liberados, muchos torturados, perseguidos, y es una parte que ha quedado bastante invisibilizada. Por eso nosotros siempre intentamos ponerlo sobre la mesa. Ya hace muchos años el movimiento lo trabaja muy fuertemente, ¿no? Y en ese debate de la CONADEP hubo planteos de que sí había que visibilizarlo y hubo otros planteos de que no hacía falta, de que no era prioridad, de que había como una idea de que dentro de las poblaciones perseguidas algunas era más loable que fueran perseguidas que otras. Pero bueno, construcciones sociales también y del rol y del espacio que ocupaba la diversidad y el colectivo LGBTIQ en esos años, ¿no? Por suerte, de la mano de la memoria, uno puede ir recuperando
Y de hecho, cuando yo fui funcionario en Santa Fe como subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual, logramos el reconocimiento de la violencia específica hacia el colectivo travesti trans en la dictadura, incluyendo a las personas del colectivo travesti trans y LGBTIQ+, en la ley de memoria histórica de la provincia, de reparación histórica, y logrando que también se incorporen los beneficios, ¿no? Al cobrar la pensión, a recibir la obra social, y tuvimos en esa primera etapa unas 30 personas del colectivo travesti trans, ya en ese momento eran mayores de 60 años, que habían sido detenidas, perseguidas por la dictadura, en este caso no desaparecidas, luego muchas fueron liberadas, gente que se tuvo que exiliar, que sufrió la persecución política, entendiendo que la sexualidad también es un tema fuertemente político, ¿no? Mostrarse como es, reivindicar la identidad, el ser, pelear contra una sociedad que muchas veces nos ve con enorme prejuicio y que quisiera que nos comportáramos de otra manera o que nos expresáramos de otra manera, es un acto fuertemente político, y en tiempos donde la moral, entre comillas, tenía que guiar el accionar de la sociedad y había que cuidar la moral y las buenas costumbres y esta idea de la nación blanca y católica, etcétera, que se decía en todos los discursos. Bueno, las disidencias sexuales también contestaban eso y ejercían un accionar político, y en ese marco logramos esa reparación histórica y ese reconocimiento. Así que creo que es una buena fecha también para poner sobre la mesa el tema. Esteban, gracias por tu tiempo. Carlos te saluda y te quiero decir ¿Qué algo. tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien. Dime. Yo tenía 16 años cuando golpe. Y 50 años después, sí, estaba en la secundaria, y 50 años después me siento profundamente orgulloso de que haya un diputado nacional de 40 y pico años como vos. Te aclaro, ¿eh? Y esto no es porque te vayamos a pedir nunca nada. Hay una conducta y una coherencia y hay una comprensión histórica que no es fácil de encontrar en gente que está en la tarea que vos estás. Que tengas un buen fin de semana y democracia para siempre. Bueno, muchas gracias por esas palabras, y comparto. Democracia, a defenderla siempre de todos los ataques, incluidos los que estamos recibiendo en este tiempo tan difícil, que también va a pasar, y vamos a construir una alternativa de futuro. Bueno, Esteban, te agradecemos mucho. Gracias. Y no, el marco de esta entrevista no daba para eso, pero en algún momento quisiéramos llamarte por lo siguiente. Mucha gente que te respeta, que te acompaña, que del campo popular, nacional, progresista, se enojó mucho con vos cuando votaste la baja de la imputabilidad de la ley penal juvenil. Entonces estaría bueno después para que aclares esta situación. Por supuesto. ¿No? Cuando quieran nos charlamos tranquilos. Sí, sé que no es la fecha esta, pero no, por eso. En piso, por teléfono, como quieran, ningún problema. Dale, no hay ningún gracias. problema con eso. Gracias a ustedes. Chao.